nadie, Señor. Hay un pasaje en el libro de Juan 14, y no es solamente un pasaje, sino también es una promesa. Una promesa que fue dada no al mundo, sino a la iglesia del Señor. Y voy a leer nada más que 3 versículos. Dice así, 14:15. Si me amáis, cumplid mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que siempre esté con vosotros. Y el versículo 17 es clave de lo que voy a hablar hoy. Dice así, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Esta semana estaba hablando con alguien que me dijo que hay personas buenas en el mundo y que tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no fue dado al mundo. Así es. No te he dicho que no, que todos tienen el Espíritu Santo. No te he dicho eso. Amén. El Espíritu Santo, Te he dicho que todo el mundo nace con el Espíritu que te sí, el Espíritu sí. El bueno y el malo. Amén. Todo el mundo sabe diferenciar el bueno del malo. amén. No hay Sí, es así. el Espíritu Santo. Pero nosotros como iglesia del Señor, nosotros como sus hijos, tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos a este Consolador. Y el Señor Jesús hizo esta promesa en un momento que más lo necesitaba la iglesia, más lo necesitaban los discípulos. Ahora, vamos a imaginarnos que estamos en un tribu muy lejano de la humanidad, en un tribu que no conocemos lo que son las redes sociales, no conocemos lo que es reunirse como iglesia o reuniones, no conocemos nada de esto, estamos en un tribu muy lejano de la sociedad. Y obviamente no tenemos redes sociales, no sabemos lo que está pasando fuera. Solamente sabemos lo que hay en nuestro tribu. Y de repente vamos a decir que llega un misionero y nos trae unas Biblias. Ahora, el misionero viene, nos trae las Biblias traducida a nuestro idioma, nosotros somos un tribu, no sabemos leer, pero el misionero queda con nosotros y nos enseña la palabra del Señor, nos enseña a leer la palabra. Y el misionero nos dice, mira, esto es toda la verdad que existe en el mundo entero. No hay otra verdad que lo que pone aquí, en esta palabra, en la Biblia. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál sería tu expectativa? Si este Señor viene, te da la Biblia, no conoces pastores, no conoces iglesia, no conoces nada de reuniones religiosas, no conoces nada. Simplemente te dice, la verdad está aquí. Te encuentras con la verdad plenamente. ¿Cuál sería tu expectativa? Y no sé si entiendes lo que es palabra expectativa. ¿Cuál sería tu esperanza? ¿Cuál sería tu deseo de hacer si alguien te regala una Biblia y no estás contaminado con las religiones, no estás contaminado con nada que hay en el mundo? Simplemente te dice, mira, esta es la verdad. Lo que quiero decir, lo que intento decir es que si solo hubieras leído la Biblia sin supiera nada de reuniones,
sin que sepas nada de lo que está ahí fuera, solamente si hubieras leído la Biblia, ¿cómo estarías tú? ¿Y por qué digo esto? Porque con solo leer la palabra nos sobra, no necesitamos nada más. A veces nos dejamos llevar por ciertos líderes religiosos, nos dejamos llevar por ciertas congregaciones y vamos y congregamos porque son distintos, porque son diferentes, pero ser cristiano no es esto. No sé cómo explicarlo. Si solo lees la Biblia creyendo que todo lo que está en la Biblia es verdad y tu mente no se ha contaminado con iglesias, con nombres, con personas, yo pienso que tendrías una gran expectativa acerca de lo que es Dios y acerca de lo que es tu mundo a tu alrededor, porque no necesitamos más. Mira, nosotros no necesitamos ni congregaciones, no necesitamos ni gente, necesitamos de su palabra. Es verdad que la Biblia nos manda a congregarnos, pero no para aprender del hermano, de la hermana, de la congregación, de lo que como ellos, no. Nos manda a congregarnos para ser alimentados por su palabra. Y hoy día vemos y ves seguramente y te estás dando cuenta que la lucha ya no está contra el enemigo que está ahí fuera, sino la lucha está uno contra otro. Nosotros somos mejores porque no hacemos lo que otros hacen. Nosotros es que somos más santos porque estos van delante de imágenes y besan la mano del sacerdote y nosotros somos mejores. Pero el Señor no nos mandó a esto. Quiero confesar un temor que tengo y veo cada día y veo que está cada día en medio de la iglesia. Hoy día la iglesia ya no tiene ninguna expectativa, ningún plan para el futuro, está estancada. Y me preocupo porque creo que hay muchas reuniones y creo que hay gente que no se da cuenta que el Espíritu Santo no está en medio de estas reuniones. Tenemos mucha organización, tenemos mucha tecnología, aparatos calientes, nos calentamos, ordenadores, proyectores, pero hay veces que no está el Espíritu del Señor en medio nuestro. Iglesias enormes, multitudes, falsos maestros haciendo milagros, pagando a la gente en silla de ruedas para que se levante cuando Él ora. Todo esto porque no está el Espíritu Santo ahí en medio de ellos. Y el temor más grande que tengo es que el Espíritu Santo se vaya de nosotros. El temor más grande que la iglesia se debería preocupar no es para que venga gente, multitudes, para que se mueva dinero. El temor debe ser en verdad que mantengamos al Espíritu Santo aquí dentro. Amén. Hay algo que he visto estos días atrás. Un pastor, puedo decir conocido por el evangelio que predica en Rumanía, y este hombre decía: he cuidado los hijos de todos los hermanos, pero no he cuidado mis hijos. Me he preocupado para orar por otros para que reciban el Espíritu Santo, ponía manos sobre ellos, pero no he orado por mis hijos. Y este hombre, Vladimir Kustan, dice: mi hijo estuvo a mi lado y no me he preocupado
por enseñarle la verdad de la palabra, porque pensaba que se está alimentando con lo que yo predico. Y Dios habló muy fuerte a mi corazón. Su hijo, siendo policía, siendo un hombre conocido, respetado, cayó en las drogas y empezó a traficar con drogas. Y lo han cogido, lo han arrestado, y falsos testimonios se habla sobre la cabeza de este hombre, que su padre, que es un pastor del Señor 100%, y el enemigo se metió, y él estaba predicando estos días y estaba orando, llorando y diciendo: me he preocupado por cuidar las casas de otros y he descuidado mi casa. Y eso es lo que hoy día pasa. Hoy día nos preocupamos qué mensaje voy a llevar a la iglesia para que los hermanos salgan emocionados. ¿Qué mensaje, cómo me debo comportar, vestir, perfumar? Y nos olvidamos de nuestras casas. El viernes por la noche mi hermana Jessica me confirmó este mensaje hablando con ella. Digo: Señor, tú quieres que yo lleve este mensaje para tu pueblo. Vivimos en medio de cristianos mediocres. Tenemos dos caras. Una cara aquí, una cara delante de la gente y otra cara en nuestra casa. Nos es más fácil crear una teología y creer en algo que a nosotros nos conviene que creer en la verdad de lo que dice en la palabra. Yo creo que el Señor nos dice en esta mañana: sal de tu comodidad, somos muy cómodos. Yo no sé cuál es tu teología, yo no sé en lo que tú crees, pero te puedo asegurar que yo llevo tiempo que me he vuelto fanático en estudiar algo en la Biblia, y cuando me pongo a estudiar me meto en el tiempo, me meto ahí y pienso que estoy con lo que estudio. Me gusta estudiar la historia de Israel porque sabemos que el Señor Jesús fue judío, y a veces para entender cosas tenemos que meternos y escudriñar más. No basta con solamente leer y ya está. Ahora seamos honestos y seamos correctos. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que hay como una brecha entre nosotros y los personajes de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que somos muy lejos de aquellos cristianos que nos habla la palabra del Señor. Uno empieza a leer Mateo, Marcos, Lucas, empieza a leer las cartas para la iglesia, y me doy cuenta que hay una brecha entre mí y aquella gente del pasado. Yo no me conformo a veces con lo que leo porque no lo vivo. Y a veces nos autoengañamos en decir: bueno, Señor, he cumplido mis deberes, he orado media hora, he leído la palabra, pero luego la manera de vivir es diferente. Y quiero que me escuchas con mucha atención. Hay algo que he decidido personalmente, y eso es lo que quiero compartir en esta tarde aquí. Hemos hecho de este libro salvaje un libro doméstico. ¿Sabes lo que es salvaje? Los animales salvajes son aquellos animales peligrosos que rugen. Nosotros, este libro es salvaje. Ruge, nos manda a separar, nos manda a morir a nuestros deseos, y lo hemos domesticado a nuestra conveniencia. Utilizamos la Biblia para pecar, utilizamos la Biblia para trabajar donde el Señor no nos manda a trabajar. Utilizamos este libro salvaje
para todo menos para santificarnos y vivir Amén. lo que es en verdad este libro. Hoy día se ve esto en las iglesias y no es que miro, que de verdad, hermanos, llevo tiempo, año y pico, que no miro otras iglesias, nada más la iglesia del camino, a nuestro pastor pero ves cosas, lo que hacen en las iglesias, cómo se aprovechan del poder del Espíritu Santo, engañando a las personas, haciendo tantos circos, tantas barbaridades. Y hay una excusa que dice, no pasa nada, Dios lo sabe. No pasa nada que yo soy un hijo del Señor y voy a trabajar los domingos, no pasa nada. Ese mandamiento que el día del Señor hay que descansar fue para aquellos, el Señor sabe, tengo que comer. No es así, hermanos. No pasa nada que yo me vaya a hacerme un negocio y venda hierba, marihuana. No pasa nada. Y todo no pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos hecho de este libro salvaje algo a nuestra conveniencia y lo utilizamos para nuestra conveniencia. Y por eso no hay en medio del pueblo sanidades, no hay milagros. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Algo que me sirve como brújula y que nos debería servir como brújula es alguien que se llama Jesús. Amén. Jesús debe ser nuestra teología. Aleluya, sí, Señor. No debemos confiar ni en Y ni en porque somos fallo. Amén. El único hombre que dice la Biblia que fue sin pecado fue Jesús. Aleluya. Yo no sé cuál es tu teología, pero mi teología se llama Jesús. Amén. Me di cuenta que si yo quiero conocer al Señor, a Dios, tengo que ver en la Biblia cómo era Jesús. Me di cuenta que si yo quiero saber qué tipos de personas le agradan a Dios, tengo que mirar a la Biblia y veo qué personas le agradaban a Jesús. Amén. Me di cuenta que Jesús es mi teología. Amén. Que si el Señor me quiere conocer, tengo que conocer a Jesús primero. Así es. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino fuera de Jesús. Jesús es la vida cristiana en carne y huesos. Y quiero decirte que a veces pensamos tanto y Jesús era un hombre normal como tú y como yo. Estudiaba esta semana y a veces vemos los milagros del Señor, lo que ha hecho, el cielo, las estrellas, las galaxias, los montes, el sol cómo sale la luna de noche, cómo todo encaja a una perfección y quedamos admirados de los milagros que hizo. Pero para mí el milagro más grande es que Dios dejó su trono siendo omnipotente, omniconsciente, siendo Dios, y se metió en un bebé, en un embrión. Estuvo en la tripa de una mujer 9 meses. Nació en un bebé de 2 kilos, 3 kilos y medio. Siendo Dios, experimentó el frío, experimentó el calor, tuvo dolores, se hizo popó y pis igual que nosotros. Esto para mí es la maravilla más grande que hay en el mundo visto de nosotros. Siendo Dios como es Dios, se metió en un bebé, creció como nosotros crecimos, lo soportó todo, lo experimentó todo, pero cuando nosotros miramos a Jesús en la Biblia nos pensamos, ¡wow! Jesús era igual que tú, era igual que yo. Igualito, hermano. Por eso la Biblia nos dice que el Señor lo mandó para que nosotros lo cojamos como ejemplo de vida. No es que era más que tú y más que yo, no, era igual. Un bebé nació, creció
aprendió a trabajar en la carpintería con su padre José. Pero hay algo que he encontrado en Lucas 3. Y quiero mostrarte algo en la Biblia hoy. La forma en que Jesús vivía y por qué era el Señor Jesús tan perfecto. Lucas 3, del 21 en adelante, dice así: un día, cuando todo el pueblo se estaba bautizando, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Vamos a 4. Y dice así: Jesús volvió del Jordán lleno de Espíritu Santo y por impulso del mismo Espíritu fue llevado al desierto. Saltamos a 14 y dice así: Jesús volvió a Galilea lleno de poder del Espíritu y su fama se difundió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y era admirado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado, según su costumbre, ojo que hay costumbres buenas. El sábado, según su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, lo abrió y halló en él este pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. Luego cerró el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Los ojos de todos los presentes en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús entonces comenzó a decirle: hoy se ha cumplido la escritura que había oído. Me encanta la Biblia, hermanos. Déjame explicarte algo que yo veo en este texto que acabo de leer. Yo veo como el Padre activó a Jesús para cumplir su propósito en este mundo a través de algo muy importante: a través del Espíritu Santo. Y en lo que he leído hay 3 cosas, bueno, no voy a llamar cosas, hay 3 afirmaciones a través de la relación que Jesús tenía con el Espíritu Santo. Hay 3 afirmaciones que están muy claras. Dice la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Fue guiado, fue lleno y actuó. 3 niveles de relación con el Espíritu: lleno, guiado y en el poder. En el poder del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana. Todo lo demás es mentira. Todo lo que veis, shows, ropas largas, cruces, agua bendita, es mentira del diablo. Cristo no andaba con ropa larga, ni tenía cruces, ni agua bendita. Todo es mentira. El diablo se metió en medio de la gente y es un mentiroso.
Eso es lo que Dios diseñó para nosotros a través del modelo de Jesús, el Espíritu Santo. Vamos a hablar, dice la Biblia que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando he leído esto, Jesús lleno del Espíritu Santo, digo, Señor, ¿de qué soy lleno yo? ¿De qué es llena hoy en día la iglesia, los hermanos? Aquí quiero compartir algo que he visto y considero que fue la revelación para que podamos entender más los evangelios y descubrir esta verdad. Jesús, que fue desde la eternidad un Dios verdadero, poderoso, como he dicho antes, se hizo hombre. Es decir, dejó su trono de Dios y se metió en lo más bajo, en un bebé. Creció poco a poco, se hizo hombre, pero la Biblia nos dice que también el Señor tenía limitaciones. Porque hay algo que, esto a mí me volvió loco. Este Dios magnífico, omnipresente, omnipotente, precioso, vino para que nosotros no podamos decir, no, Él vivió en tal santidad porque era Dios. El Señor se nos podía revelar de otra manera, pero Él decidió en hacerse hombre para que nosotros podamos aprender de Él. Y Jesús, para cumplir con su misión en la tierra, abandonó el cielo, se hizo hombre y tengo una pregunta. ¿Cuándo comenzó Jesús su ministerio? ¿Cuándo empezó Jesús a ser Jesús que tú y yo lo conocemos? Cuando vino el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra que en aquel día que fue bautizado en el río Jordán, el cielo se abrió y se escuchó una vez del cielo: este es mi Hijo amado, que en él tengo complacencia. ¿Y qué más pasó? Y dice la Biblia que la voz del Padre le habló al Hijo y el Espíritu Santo vino sobre él. Y hay algo que te pregunto: ¿cuántos milagros hizo Jesús antes de este momento? La Biblia no relata ninguno. ¿Cuántos muertos resucitó Jesús antes de que el Espíritu Santo venga sobre él? ¿Cuántos ciegos Jesús le dio vista a los ciegos? ¿A cuántos? Por lo menos la Biblia no lo relata. Yo digo, Dios mío, qué fuerte. Y me puse a estudiar. Hay un solo caso en la palabra del Señor, que cuando José y María vino a celebrar la fiesta de Pascua en Jerusalén, dice la Biblia que caminaban 3 días. Y había mucha gente porque venían a celebrar la Pascua. Y al irse para allá, María se da cuenta después de 3 días que perdió al niño Jesús. Tenía 12 años. Y al volver María a buscarlo, el niño Jesús estaba con los doctores de la ley, enseñándole las palabras. Y María dijo: pero hijo, te has perdido. Y él le dice: mujer, no le llama de mamá, me es necesario estar en la casa de mi Padre. Ya no dice la Biblia nada más de Jesús. Y me puse a buscar y lo que quiero decir que Jesús, antes de ser lleno del Espíritu Santo, ni sanó, ni libertó, ni dio vista a los ciegos. Era un hombre tan normal como tú y como yo, pero sin pecado, obvio. La Biblia lo dice. Jesús no hizo ningún milagro antes de ser lleno del Espíritu Santo. Qué fuerte, hermanos. Por lo menos la Biblia no nos relata esto. Mi pregunta es: ¿cómo Jesús hizo todo lo que hizo, que nosotros lo leemos en los evangelios? Jesús hizo todo lo que leemos en los evangelios
como un hombre, pero no como un hombre vago, no como un hombre afanado por lo que ha de comer, por lo que ha de vestir, sino como un hombre en una relación día y noche, cara a cara con Dios y lleno del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Jesús, repito, en los evangelios, lo hizo como un hombre. Jesús era hombre, pero como un hombre en la correcta relación con el Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra que Él nos llamó a seguirlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo sigues? Mira lo que dice Hechos 10:38. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sin el Espíritu Santo, presta atención, lo que voy a decir es fuerte, ¿eh? Sin el Espíritu Santo, Jesús era un carpintero. Pero con el Espíritu Santo, Jesús era el Cristo, que Cristo en griego significa el ungido. La palabra Cristo en griego significa el ungido, el escogido. ¿Os acordáis que hace tiempo atrás he predicado un poco sobre Sansón, que era un nazareno, también ungido, escogido del Señor? ¿Y qué pasó con él? Que dice la palabra que descuidó su relación con Dios y no se dio ni cuenta, y el Espíritu Santo salió de él y ya no tenía más poder. Pero por eso vino Cristo, porque antes de Cristo hubo ciertos hombres llamados a esto y todos fracasaron. Pero Cristo vino a darnos el modelo de vida, cómo vivir. El viernes prediqué sobre Juan el Bautista, que dice a Cristo que es el mayor entre los hombres. Pero dice la Biblia que el mayor entre los hombres aquí sobre la faz de la tierra es el más pequeño en el cielo. Y Juan el Bautista murió por predicar la verdad, pero lleno del Espíritu Santo. Le cortaron la cabeza. Una vida llena del Espíritu Santo se parece a una vida que Jesús vivió. ¿Os acordáis de Pedro? Caminó 3 años y medio con Jesús. Y cuando vino aquel soldado, ¿qué llevaba Pedro encima? Una espada. Sacó la espada y le cortó la oreja. Ahora yo te pregunto, ¿Pedro tenía el Espíritu Santo? Yo digo que no. Porque ¿sabéis cuándo recibió Pedro el Espíritu Santo? En el aposento alto, en Hechos de los Apóstoles, que dice la Biblia, que Pedro estaba predicando e invitó al pueblo a arrepentirse y a recibir el Espíritu Santo, y se convirtieron 3,000 personas. El Pedro sin el Espíritu Santo y el Pedro con el Espíritu Santo. ¿Y nosotros? Mira, se me pone el pelo de... ¿Y nosotros? Hay un antes y hay un después. ¿Será que nos hemos quedado atrás? ¿Será que solamente decimos que caminamos como Pedro? Pedro estuvo con el Señor 3 años y medio. ¿Y qué les dijo Cristo cuando se fueron a orar por aquel niño que tenía demonio? Uy, hombres de poca fe. No pudieron sacar el demonio. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Y cuando el Señor se fue al cielo, dijo, tranquilos, que me voy, pero os dejo un consolador para que esté con vosotros, para que en mi nombre, teniéndole a Él, podéis hacer milagros, sanar enfermos. La Biblia dice que cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba enfermos. Y
la iglesia primitiva, cuando recibieron en aquel aposento alto los discípulos en el día de Pentecostés, cuando se formó la iglesia, recibieron al Espíritu Santo, empezaban a predicar, venía gente que se llenaban los aposentos, ya no tuvieron sitio, pero tenían al Espíritu Santo. La iglesia primitiva, yo creo que se preocupaba más no por el nombre ni por los locales, se preocupaban más a ser llenos por el Espíritu Santo. Por eso que había poder en el Evangelio. Hoy día nos preocupamos por tantas cosas, pero menos por ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, y hay gente hoy día que dice, bueno, yo tengo al Espíritu Santo porque tengo autocontrol. Los budistas son las personas que más autocontrol tienen. Bueno, yo tengo al Espíritu Santo porque tengo disciplina. Los musulmanes son los religiosos más disciplinados de la faz del... Oran 5 veces al día y con la cara hacia el sol. Se sacan su cacharro, lo ponen en el suelo y le da igual si está en una gasolinera, si está en un hospital. Disciplina se llama. Eso no significa que tienen al Espíritu Santo. Tengo resultados evangélicos, mira, salgo por la calle. Los testigos de Jehová tienen mucho resultado porque van con revistas y engañan a la gente para que se les metan para estar. Eso no es resultado de tener al Espíritu Santo. ¿Sabes? Tenía una inquietud y digo, Señor, ¿a cuántas personas le he predicado yo que no te han conocido este año que pasó? ¿A cuántas personas? Pregúntate tú ahora, el Señor te está llevando en colegios, el Señor te está llevando en trabajos. ¿Estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer, lo que he leído, ir y predicar el Evangelio a toda criatura? ¿O te avergüenzas de que eres cristiana? O a lo mejor no tienes al Espíritu Santo y al no tenerlo, tienes vergüenza y no tienes poder y no conoces la palabra del Señor. Dios nos llamó a que vivamos llenos del Espíritu Santo y el primer punto es ser lleno del Espíritu Santo. El segundo punto es guiado. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y tengo una pregunta. ¿Por qué crees que Jesús tuvo tanto éxito en todo lo que Él hacía? Porque Jesús, aparte de ser lleno, se dejó guiar. La brújula de Jesús era el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que después de ser bautizado, fue llevado en el desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. ¿Cómo? El Espíritu Santo llevó a Jesús. Y el Espíritu Santo a veces me lleva a mí aquí en desierto, en problemas. Y como no tenemos sabiduría, ni sabemos que el Señor nos guía hacia ahí, fracasamos. Jesús no fracasó en el desierto. Jesús hizo fracasar al que se creía que lo venció en la cruz. Y nosotros a veces somos guiados por el Espíritu Santo en muchas partes, en el desierto, en problemas, y fracasamos nosotros. El Espíritu Santo sigue hablándonos y hay veces que somos tan duros de cascarón, tenemos un cascarón tan duro que no tenemos esta, ¿cómo llamarla la palabra? No tenemos esta fuerza de hacer lo que Él nos manda hacer. El Espíritu Santo viene, te guía, te dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y hay una voz en tu mente y siempre hay una pelea. Bueno, pero es mejor irme a ver una película, es mejor irme al sofá que buscar de Él. El último punto
es en el poder. Cuando estás lleno del Espíritu Santo y cuando estás guiado por el Espíritu Santo, el poder de Dios está en ti. Y Jesús tenía un poder absoluto porque el Espíritu Santo estaba sobre él y lo guiaba. Y lo dice la Biblia en Lucas 4, de 18 en adelante, dice: el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. No tenemos poder de su Espíritu porque no hay comunión con Él. Veo hombres guiados por hombres. Amén. Si tú le dices a un siervo de la iglesia de Maldonado que es un falso testimonio de este hombre y que es un mal comportamiento el que tiene, hasta te quita la vida. Porque hay veces que se siguen los hombres y se dan aplausos a los hombres Así es. y se deja de seguir al Señor. Amén. Somos cárceles a veces para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo grita de dentro de nosotros: haz esto, haz lo otro, si nosotros lo oprimimos, lo entristecimos. Hemos aprendido un día de su palabra, nos llevaron a las aguas, nos bautizaron, recibimos a este Espíritu, pero quizás no lo alimentamos de lo que Cristo lo alimentaba. La Biblia dice que todos se fueron para su casa y el Señor Jesús se fue al monte. Amén. Nos vamos a nuestra casa, pero no vamos a estar con Él. Hacemos de todo menos estar con Él. Nos ponemos a cocinar y decimos: no, yo le canto al Señor, y cantas una canción en la cocina. Nos ponemos a ver en la tele y bueno, y llega la noche y 5 minutos leo, oro. Esto no es ser cristiano. Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para Él. Estudiamos, trabajamos para el Señor, las migajas, siempre lo decimos. Y luego, cuando viene un enfermo, queremos ir a orar por el enfermo. Y queremos poner las manos, y la Biblia dice: y tenéis potestad, y pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. Y llega el enfermo y me enferma a mí. Así es. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo en mi vida. Acuérdate de Pablo. Un hombre sin el Espíritu Santo mataba cristianos. Así es. Pablo con el Espíritu Santo, cuando el Señor se le aparece a Pablo, queda ciego. ¿Os acordáis? Camino a Damasco, se cae de la burra abajo, ciego. ¿Quién eres tú? ¿Por qué sigues a los míos? No, yo no los persigo. Sí, porque yo vivo en ellos. Pablo mataba a cristianos. Y se levanta el gran Pablo, lleno del Espíritu Santo, empapado, y llega a viajar en todos los continentes, escribe cartas a la iglesia, y sale por excelencia el gran Pablo. Una persona sin el Espíritu Santo puede ser una buena persona, una persona humilde, pero ya está, no pasa más de ahí. Así es. Pero una persona con el Espíritu Santo lleno, empapado, es una persona diferente. La iglesia, dice la Biblia, que tiene que ser esparcida por todo el mundo e ir a predicar. ¿Será que hay tiempo para predicar? ¿Será que tenemos tiempo? Yo siempre le pido: Señor, si tú me mandas hoy. El otro día estuve en el notario y le hice a mi madre un poder, y el Espíritu Santo me decía: háblale a esta mujer de mí, háblale a esta mujer de mí. Vino la mujer, me mandó, dice: mira, siéntate ahí, y viene la notaria y firmas todo el papel. Ya, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Yo le digo: buenos días, digo: tengo un mensaje para ti.
el Señor te ama de tal manera que murió por ti. Y si no te arrepientes, no te conozco, no me conoces, pero si no te arrepientes y no buscas de Él, esto se acaba. Me salí de ahí con tanta paz, hermanos. Pero a veces somos cobardes, a veces nos pone el Señor en medio de gente, en un bar para almorzar. Nos preocupamos tanto. Ahora me acuerdo. ¿Y los apóstoles? ¿Cuál era la vida de los apóstoles? Que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Los apóstoles seguían a Cristo. ¿Será que los apóstoles tenían coches como tenemos nosotros? ¿Será que tenían casas como tenemos nosotros? Todo es mentira, hermanos. Cristianos que tienen mansiones. Y entonces, si tenemos tiempo para todo y no tenemos tiempo para Él, y nos autoengañamos, este libro salvaje, lo utilizamos como 5 minutos al día para alimentar nuestra ego. Bueno, Señor, ya te busqué. Así es. Pero no es así. Por eso yo ahora he leído el Viejo Testamento y empecé a leer otra vez el Nuevo Testamento y me siento tan hipócrita porque hay una brecha tan grande entre mí, entre yo y estos personajes de la Biblia que digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Será que cuando tú vienes, yo me iré contigo? ¿Será que cuando Cristo viene, como dice de la palabra, aún encontraré fe cuando yo vengo? ¿Qué es hoy día la iglesia, hermanos? Tratamos gente que intenta santificarse como loco, como nuestro pastor, que es un hombre loco, pero si no estás así, no puedes servir al Señor. Haciendo circos en la iglesia, no hay nada. Nos vamos a la iglesia a sentir a Dios, pero el Señor dice la palabra, ¿y si no lo sientes? A veces no se siente el Señor. ¿Quién eres tú para sentir a Dios? ¿Quién soy yo? Ay de mi hipócrita. ¿Quién soy yo para sentir a Dios? Yo lo noto cuando venimos en el culto. Os cuesta orar. No queréis orar. Señor, gracias, Dios mío. Un hombre lleno del Espíritu Santo ora sin parar. Un hombre lleno del Espíritu Santo viene aquí a la iglesia para abrir la iglesia con tiempo. ¿Dónde están los jóvenes llenos del Espíritu Santo? A ver, hermano, quiero adorar al Señor con una canción, No hay, hermanos. Porque somos más fríos y más necios y somos llenos del mundo. No hay Espíritu Santo en nosotros. Ayer le pregunté a mi hijo, ¿cuándo has tocado? Por lo menos fue sincero. Siempre me metiste, papá, siempre te metes conmigo. Por lo menos fue sincero y le doy gracias al Señor. Hijo, ¿cuándo has tocado la última vez tu Biblia? Dice, papá, ayer. Pero no, ¿y qué has hecho? No la he leído, la he tocado. Me has dicho que cuando la toqué. Fue sincero, me lo dijo, papá, ayer la toqué, la cogí de aquí, la puse aquí. ¿Cómo queremos que esto vaya para adelante si no tenemos al Espíritu Santo? Vamos a tantas cosas, bailes, gimnasios y el Señor. Pero esto se acaba. Esto se acaba porque dice la palabra, si tuvierais fe como un grano de mostaza, movería los montes. Nuestra fe no es solamente creer y venir aquí porque creemos que hay un Dios y murió por nosotros. La fe es acción. Amén. Es como aquella mujer que, no sé si lo conté un día, que dice que había un pastor que al lado de la iglesia pusieron un bar y mucho ruido. Y el pastor invitaba a la iglesia, hermanos, por favor, vamos a orar para que este bar pueda irse de aquí porque nos molestan, música, borrachos en la puerta. Y un día la hermana pues se fue donde el pastor y dijo el pastor, gloria al Señor, ya no está el bar, no sé lo que ha pasado, pero ya no está. Y viene la mujer y le dice al pastor, pastor, es que la fe sin obra es una fe muerta. Amén. Eché gasolina y tiré fuego, el bar se quemó. Fe sin obra es muerta. Y a veces somos así, somos muertos caminando en Cristo y creyendo en Él. Así es. Pero no nos sirve porque lo que está viniendo es, siempre lo decimos, es cosa de valientes. Lo que está viniendo es como una cita, los verdaderos se quedan ahí y los que no son verdaderos se caen para abajo. Es el trigo de la cizaña, quizás somos cizaña y no nos damos cuenta,
porque estamos bajo una iglesia, bajo este nombre de la Iglesia del Camino. Eso no significa que somos sus hijos. Así es. Y si Cristo tuvo que ser lleno, guiado en el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, ¿cuánto más tú y cuánto más yo? Amén. No hizo el Señor milagros. Cristo sin el Espíritu Santo era Jesús el carpintero, el hijo del carpintero. Pero el Señor con el Espíritu Santo era el Cristo, el ungido, el escogido. Aleluya. Y la Biblia es nuestro manual de vida y ella nos enseña lo que tenemos que hacer y cómo caminar. Amén. Que el Señor nos ayude y que el Señor me ayude para que podamos tener más intimidad con Él y que nuestro deseo sea ser llenos por el Espíritu Santo. Amén. No hay otro deseo que cuando tú andes, que ves que hay personas endemoniadas a tu lado y empiezan a manifestarse. Que el Señor nos ayude a esto, porque si no, de nada no nos sirve. El Espíritu Santo es tan educado y a veces lo tenemos y lo encarcelamos y lo angustiamos y Él se va de nosotros. Porque al Espíritu Santo no le guste que tú andes con personas que no agradan al Señor, porque te contaminan. Amén. Porque tú vas a hacer lo que ellos hacen. Al Espíritu Santo está dentro y pide socorro, socorro. Habla a esta persona, dile que Cristo viene. Como Juan el Bautista vino a preparar el camino, nosotros debemos preparar el camino. Pero nos avergonzamos de él. Y cuando estamos con otros y empiezan un grupo en hablar tonterías, pues de decirles cosas del Señor, somos uno más del montón como Sansón al final. Así es. No se dio cuenta Sansón cuando el Espíritu Santo salió de él. Y este es mi temor, que igual el Espíritu Santo no está aquí y no nos damos cuenta. Nos cuesta orar, nos cuesta preparar el culto al Señor. ¿Por qué? Pues porque no hay nada dentro de nosotros que nos inquiete. Así Llegamos los últimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está le has hecho tantas cosas que igual ya se ha ido de tu vida, ya no está más. Y todo lo que haces, lo haces por tus esfuerzos. es. En vano. Así es. Hay veces que estamos en la iglesia y por nuestras propias fuerzas, pues me voy a orar una hora, pero no sientes nada, vas a orar y ya está. Y me voy a la iglesia y tengo que predicar, y predicas, Nada. pero no hay cambio. Cuando las personas son llenas del Espíritu Santo, se matan por hacer cosas para el Señor. Mira, hermano, voy a aprender a tocar la guitarra, voy a adorar al Señor. Hay testimonios, no hay nada. Hoy día ya la iglesia está en un punto estancado. Yo veo a los hermanos del camino como cuando les ponen a orar, que oran media hora, que no paran de orar. No podemos orar porque no está Él en nosotros. Nos cuesta hablar con Él. Dios mío, gracias. Gracias, Señor, porque Tú sigues hablando a nuestro corazón y te ruego que nos ayudes y nos enseñas, que nos preocupemos por cómo ser lleno de tu Santo Espíritu. Aquel consolador que tú nos lo has dado a nosotros para ser consolados y vivir con Él. Ayúdanos, Dios mío, para que podamos transmitir este poder que hay en nosotros a lo que están a nuestro alrededor. Que se pueda contaminar la gente con tu presencia en nuestra vida. Que haya grupos de personas que cuando vayamos nuestra presencia los incomode. Que seamos como Pablo, como Pedro, como Juan, como Mateo, como estos apóstoles que cuando iban donde sobreabundaba el pecado, tu gracia estaba en ellos y eran hombres que molestaban. Que cuando nos acercamos a tus santos, Dios mío, que nos sintamos pequeños y que queramos ser más santos para que podamos llegar a entender tu palabra. Que cuando vayamos en el mundo, Señor, que nos inquiete tu Santo Espíritu, que no podamos encontrar felicidad ni gozo